Hola, hola. No sé si me escuchan, no sé si ya estamos en vivo. Ahí si me ven y me escuchan, díganme. Manifiéstense. Veo una persona conectada, tal vez o tal vez no. Como pueden ver, estamos en un set nuevo, estamos en un sitio nuevo, por eso no sabemos qué está pasando. Alguien dice hola, hola. Sí, creo que estamos conectados. Igual no lo veo todavía en mi celular, estoy tratando de checar el audio. Ahí las personas que están conectadas nos escuchan bien y nos ven bien. Igual manifiéstense, no sabemos si se escucha y se ve. Hola, hola, ¿alguien anda por ahí? Sí, sí se ve y se escucha perfecto. Ah, qué bueno. Excelente, excelente. Perdonen el retraso, justamente estábamos tratando de instalarnos problemas técnicos en este nuevo set. Entonces nos queda más lejos todo, no veo tan bien. Voy a tratar de meterme en el celular para seguir comentarios y todo lo demás. Pero bueno, por supuesto hemos estado hablando en transmisiones en vivo todo este mes acerca del virus del papiloma humano y sospechamos que el virus se enteró y nos mandó otro virus para atacarnos y que ya no habláramos de él. Entonces estamos enfermos, tenemos gripa y por eso puede ser que nos escuchen un poquito diferente, un poquito raro. Pero bueno, no quisimos cancelar esta transmisión en vivo porque sabemos que es de los temas que más les interesa y que más nos han estado preguntando. Sí, justamente estuvimos así todos enfermos, literalmente. Entonces, ahorita el doctor se está recuperando, van a ver que se empieza como a sonar, pero ustedes disculparán esta situación. Pero los virus no podrán entenderán contra nosotros. Exactamente. Miren, ya me aparece la transmisión en vivo. Voy a meter yo también para ver el chat, lo que están preguntando y todo lo demás. Ok. Perfecto. Entonces, platicamos en sesiones pasadas que el punto del día de hoy va a ser específicamente hablar de las vacunas de virus del papiloma humano. Tenemos transmisiones previas en las que hablamos de generalidades del virus del papiloma humano, las enfermedades que causa, los estudios que se tienen que hacer para el diagnóstico y todas esas otras cosas. Si les interesa eso, ya tenemos videos dedicados hace unas semanas, 2 semanas. Este va a ser vacunas. Si tienen alguna pregunta que les haya quedado de los pasados, la podemos ver al final. Entonces vamos a platicar un poquito de la vacuna, luego vamos a pasar a las preguntas que nos hicieron en la semana para este live y finalmente las preguntas que nos van haciendo en el chat. Empezando por las preguntas de los superchats y después como las preguntas de todos los demás miembros de la comunidad. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, solamente definir, porque luego no todo el mundo entiende qué es una vacuna, por qué hay vacunas para ciertas enfermedades y no para otras. Pero en términos generales, la manera en la que nosotros desarrollamos una vacuna es agarramos un cachito de un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo. Este cachito tiene que ser algo fácil de reproducir, algo que el sistema inmune encuentre fácilmente y lo ataque, despierte una respuesta inmune, esto se llama que sea antigénico, y que no ataque, no se parezca a cosas que tenemos en nuestro propio cuerpo. Y finalmente que el patógeno no pueda cambiar, no pueda mutar y que se vuelva ya inmune a la vacuna porque ya no tiene la proteína que usamos para esa vacuna. Y es por eso que hay cosas para las que es más fácil hacer una vacuna y hay cosas para las que es más difícil hacer una vacuna. En el caso del virus del papiloma humano, como hay tantos tipos de virus del papiloma humano, se logró tomar ciertas proteínas de algunos genotipos, no de todos los genotipos, es decir, de toda la familia de virus del papiloma humano. Algunos sí están cubiertos por la vacuna y otros no, de nuevo porque cumplen con estas características específicas. Y eso lleva a que ciertos tipos de papilomas sean o nos protejan las vacunas contra esos genotipos de virus y otros no nos protejan. Entonces, un poquito con esta introducción, no sé si nos puedes contar, Gina, ¿qué vacunas existen para virus del papiloma humano? Bueno, ha existido durante toda la historia 2 vacunas principales. La primera vacuna se llamaba, y digo se llamaba porque dejaron de distribuirla, se llamaba Cervarix, y la vacuna actual se llama Gardasil. La vacuna actual, Gardasil, contiene justamente una proteína del grupo de virus de papiloma humano, que es la L1, y esta L1 contiene o es una vacuna
que lo que va a generar es una reacción inmunológica en nuestro cuerpo que va a protegernos en contra de la infección del virus de papiloma humano y en el caso de que ya tengamos virus de papiloma humano, de lesiones precancerosas, cervicales, lesiones precancerosas vaginales, lesiones precancerosas vulvares y lesiones precancerosas anales. Entonces es súper importante la aplicación de la vacuna, ¿no? Vamos a ir como desglosando todo esto que ya dije, pero ese es el impacto mayor de las vacunas y la forma en la que actúa es justamente esa. Está tomada esta proteína que contiene muchos virus de papiloma humano y entonces genera una reacción inmunológica. Uno dirá, bueno, y entonces, ¿como para qué me vacuno si me dio el virus de papiloma humano y se supone que los virus generan una reacción inmunológica? Bueno, pues en el virus de papiloma humano no ocurre de esta forma. El virus del papiloma humano no, así con letras enormes, no monta una reacción inmunológica. No nos da gripa, no nos duele la cabeza cuando nos infectamos, no nos salen ronchas, no nos pasa nada. Las mujeres no sangramos, no lo identificamos. O sea, no hay de ninguna manera, o sea, es asintomático completamente cuando nosotros nos infectamos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos esta vacuna o la aplicación de esta vacuna no infecciosa, porque este pedacito que se tomó para la vacuna no va a generarnos una infección, simplemente va a montar una reacción inmunológica asintomática que nos va a permitir estar protegidos en contra de la infección. Entonces es cuestión de montar una reacción inmunológica que no monta la infección real y no es infecciosa. ¿Y cuál es el motivo por el cual no es infecciosa? En videos pasados hemos platicado que la forma de reproducirse del virus de papiloma humano es por medio de la solapación o del solapamiento o la adhesión del ADN del virus de papiloma humano con nuestro ADN. Entonces, existe un acoplamiento de ADNs. Cuando se acoplan, la reproducción de nuestras células se da a la par con la reproducción del virus de papiloma humano. Entonces, si nosotros producimos células, las producimos células infectadas. Y habíamos hablado de esta zona tan importante que es la zona de células de la reserva, que se encuentra en la unión del epitelio escamoso y del epitelio columnar, que se encuentra justo donde toman la muestra de Papa Nicolau. Ahí es donde más le gusta estar al virus de papiloma humano y donde están estas células tan replicables, de alta replicación, y que por eso es tan fácil la replicación y la formación de cánceres cervicouterinos y por eso, bueno, toda la historia que ya conocemos, ¿no? Entonces es una vacuna que no contiene DNA o ADN viral. Por esta razón no es infecciosa, ¿no? Y justo, como no te están poniendo todo el virus, una vez que te ponen esta proteína, no se va a replicar, el sistema inmune aprende y aprende a destruir. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sistema inmune una vez que te aplican las vacunas? En cuanto a efectos adversos. No, en cuanto a anticuerpos. Sí. Existe un crecimiento de anticuerpos que, dependiendo del genotipo, específicamente esta vacuna Gardasil tiene 4 genotipos. Y los 4 genotipos son el genotipo 6, el genotipo 11, el genotipo 16 y el genotipo 18. Si vemos cuáles son los genotipos y recordamos los videos pasados, que no se los pierdan porque están buenísimos, el 6 y el 11 son genotipos que generan verrugas genitales y son tipos súper frecuentes. El 16 y el 18 son genotipos que causan cáncer cervicouterino o que son genotipos altamente oncogénicos, o que causan cáncer. Entonces, estos 4 genotipos, al ser los más frecuentes, son los más aislados. Entonces, por eso se aisló esta vacuna de 4 genotipos. Actualmente ya hay una Gardasil de 9 genotipos. Sin embargo, aquí en México, y si no me equivoco, en Latinoamérica, todavía no hay esta vacuna Gardasil 9. Esta vacuna está en Estados Unidos. Tuve contacto con algunas compañeras allá
y me han comentado que la vacuna, tal cual como fue con la vacuna de COVID, puedes acudir a la farmacia, comprarla y te la aplican. Entonces digo, quienes tengan esta oportunidad de acudir a las farmacias en Estados Unidos a aplicárselas, estaría padrísimo, porque ya es en contra de más genotipos, ¿no? Vamos a hablar de la que tenemos aquí en México, que es de 4 genotipos. La inmunogenicidad se levanta o se activa o es bastante buena en pacientes en un rango de edad más jóvenes. Este rango de edad es de entre los 9 años y los 15 años. Es el mejor rango de edad. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente no han iniciado vida sexual, no han tenido contacto con el virus. Entonces esto hace que todo su sistema inmune, además de que está en un estado súper bueno, o sea que es en la pubertad, sí, va a reaccionar muy bien. Va a reaccionar muy bien a la vacuna y va a montar una respuesta inmune bastante buena, va a generar anticuerpos, va a estar muy protegido. Entonces por eso es tan importante y por eso todas las campañas, como platicábamos en el video pasado, todas las campañas están dirigidas a vacunar, o sea, me refiero a Seguridad Social, aquí en México, están dirigidas a pacientes de entre 9 y 15 años. Entonces, por eso es tan importante vacunar a estas pacientes. La inmunogenicidad disminuye conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque las pacientes ya podrían estar infectadas de virus de papiloma humano o la inmunogenicidad baja muchísimo, no a un 0%, pero sí aproximadamente entre un 30 y un 40. Mientras las vacunas podrían darnos un 96% de protección, 97% de protección, si nosotros ya nos encontramos infectadas o en el momento de la aplicación, o sea, ¿a qué me refiero infectadas? Que en el Papá Nicolau aparezca una lesión o infección, o sea, que ya haya datos de que el virus de papiloma humano se está expresando o que ya infectó a esas células. Si ya tenemos un Papá Nicolau alterado, la inmunogenicidad o la efectividad de estas vacunas solamente va a llegar a un 30%, por desgracia. Sin embargo, si tenemos virus de papiloma humano y cuando nos ponen la vacuna no tenemos problema, no tenemos lesión, nuestro Papá Nicolau salió normal, a pesar de que tengamos virus de papiloma humano, la inmunogenicidad puede llegar a estar muy cercana al 97%, o sea, se habla de que entre aproximadamente el 93 y el 96% vamos a llegar, pero mientras el sistema inmunológico se encuentre no comprometido, ¿no? Otra situación de inmunogenicidad es en los pacientes que tienen estas enfermedades autoinmunes o inmunológicas muy fuertes o que tienen deprimido el sistema inmunológico. Se recomienda recuperar a esas pacientes del problema o de la enfermedad grave o de un proceso, por ejemplo, febril por una bacteria, lo que sea que haga a la paciente o al paciente inmunocomprometido. Debemos esperar a que pase esa infección, debemos mejorar ese Papá Nicolau, debemos corregir el Papá Nicolau para que ahora sí podamos hacer la aplicación o la primera aplicación de la vacuna para que de verdad el sistema inmune se dedique a montar la respuesta inmunológica de forma adecuada con la primera aplicación de la vacuna. Entonces, solamente repitiendo, ¿cuál es la edad ideal a la cual se aplica la vacuna del virus del papiloma humano? Los rangos, sí. Hombres y mujeres a partir de los 9 años. Hombres y mujeres a partir de los 9 años. Eso es así, primordial. A partir de los 9 años puede hacerse la vacunación. Hay una situación que mucha gente dice, que lo comentábamos también, ¿hay alguna contraindicación para la aplicación de la vacuna? Si la paciente o el paciente no se ha vacunado, solo no debe de haber antecedente o debemos exponer antes a los pacientes a levadura, porque la vacuna de Gardasil contiene o tiene un componente de levadura. Entonces, si hay alguien, una niña, un niño de 9 años que tiene una alergia conocida a la levadura, entonces de preferencia no aplicarlas, ¿no? Pero si es un paciente que no tiene alergia, se la puede aplicar sin ningún problema, ¿no? Y
Las niñas o las mujeres pueden aplicarse la vacuna de entre los 9 a los 46 años. Ya 46 años, literal así, cumplidos, ya no se recomienda tanto porque la inmunidad comienza a bajar, ya la efectividad realmente de la vacuna baja. Todavía no está bien estudiado ni tan bien documentado a qué porcentaje puede bajar, pero la respuesta inmunológica ya no está buena. De ninguna manera va a llegar a un 90 y tantos %, ¿no? O sea, se va a quedar mucho más abajo. En el caso de los varones, está un poco en controversia hasta qué edad ponerla. Hay algunos artículos que reportan que se puede poner hasta los 46 años, igual, o sea, 46 años cumplidos ya no, pero seguridad o tener una seguridad es entre los 9 y los 25 años. Son los momentos ideales, ¿no? Sin embargo, en lo personal, si llega un paciente de 30 años al cual yo no le detecto virus de papiloma humano o lo tiene negativo, llega con su antecedente de un PCR donde no se identificó ADN de VPH, se pone la vacuna sin ningún problema, ¿no? Entonces, el punto es verificar que en ese momento de la primera aplicación no haya una infección activa en ese paciente. Y bueno, mucho menos una lesión precancerosa, porque entonces no va a haber mayor beneficio, ¿no? Ahora, una persona que no tiene una lesión precancerosa, pero que ya tiene una infección por virus del papiloma humano, ¿conviene vacunar o no conviene vacunar? Sí, porque el impacto al final de cuentas es la protección en contra de un cáncer cervical, anal, vaginal, vulvar. Ajá. Entonces, en estos casos, por ejemplo, se ha comentado o hay estudios que reportan que pacientes que se vacunaron teniendo una lesión de, ya sea en un exudado uretral, una citología uretral en el caso de los varones, o una citología cervical, con positividad o con una lesión intracervical o intrauretral, si hay una lesión y se vacunaron en el momento de la lesión, la efectividad de la vacuna va a llegar a ser de entre un 30 y un 40%. Pero pacientes que no tuvieron infección o pacientes que no tienen infección activa o una lesión epitelial, ya sea vaginal, vulvar, anal, si no hay una lesión, pero hay antecedente de que hay VPH, ejemplo, tipo 31, hay VPH tipo 31, pero mis estudios salieron sin infección en ese momento, el Papá Nicolau está sin infección, no hay coilocitos, no tengo lesión intraepitelial, conviene ponerse la vacuna. ¿Por qué? Y es muy importante que se aproveche ese momento de no infección cuando un paciente tiene el problema o hay antecedente de VPH por PCR identificada, porque si no aprovechamos ese momento para aplicar las vacunas, si más adelante nos infectamos o nos lesionamos el cervix, la vagina, la vulva, el ano, lo que sea, entonces no vamos a tener oportunidad de ponerla. Y si no hay infección, nosotros podemos lograr esos valores de 96, 97% de tasa de protección, a pesar de que tengamos el VPH en ese momento, ¿me explico? No sé si logramos como identificar la diferencia entre PCR positiva con genotipo 31, la presencia de coilocitos activos en cervix visibles por vía Papá Nicolau, y una lesión. O sea, son tres cosas diferentes. El tener el virus de papiloma humano o el estar infectado no significa Papá Nicolau positivo. Ajá. No significa lesión positiva por colposcopía. No, o sea, son tres cosas diferentes. Entonces, el estar infectado o el tener el virus de papiloma humano no significa que voy a tener una lesión o que mi cervix va a estar lastimado. No significa eso, ¿no? Entonces, el punto es, sí vacúnense, sin embargo, por eso es tan importante acudir con el ginecólogo o con el urólogo para revisar que en ese momento no hay una lesión. Porque si hay una lesión, definitivamente ese no es el mejor momento para aplicar la vacuna. Perfecto, perfecto. Ahora, si una persona puede elegir qué vacuna utilizar, tiene acceso a absolutamente todas,
y quiere protegerse, quiere proteger a su hijo, a su hija, ¿qué vacuna debería elegir para esa persona? ¿Siempre es la misma o varía? Lo ideal es que si tienes la oportunidad de obtener la Gardasil 9, obtener la Gardasil 9 y aplicarse la Gardasil 9. El esquema es diferente en pacientes de 9 a 13 años, el límite son 14 años cumplidos, y de 14 años en adelante. En pacientes de 9 a 13 años, la aplicación de las vacunas solamente son 2 vacunas. Ajá. 2 dosis. 2 dosis de vacunas, exactamente. Y a partir de los 14 años cambia. Entonces, a partir de los 14 años hay que aplicar 3 dosis de vacunas. Ajá. Y la periodicidad es 0, 2 meses o, en el caso de las 2 dosis, y en el caso de las 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Ajá. Y por supuesto tratar siempre de hacerlo antes de iniciar vida sexual activa. Sí, lo ideal. Y evidentemente muchos pacientes me ha tocado que me dicen que, oye, ya me puse la primera vacuna, pero... No, la primera y la segunda, es más frecuente esto, pero también pasa de una. Que me dicen, ya me puse la primera vacuna y la segunda vacuna en el 2020. ¿Me puedo poner la tercera vacuna y me va a servir? La realidad es que sí te puede servir, pero prácticamente, o sea, un 30% te va a servir. Entonces sí hay que repetir todo el esquema cuando ha pasado más de un año de la aplicación de la primera dosis. Entonces sí sirve, pero ya no en la cantidad en la que nosotros quisiéramos. Entonces lo ideal es que si se nos pasó un año después de la primera aplicación, ya sea de una dosis o de 2 dosis, hay que repetir todo el esquema. Y justo aquí también recordar que las vacunas, la razón por la que algunas tienen que repetir una dosis y otras no, es que la vacuna cuando tú la aplicas, el objetivo es que desarrolle algo llamado memoria, que memoria son unas células de nuestro sistema inmune especializadas, llamadas linfocitos B, que memorizan cómo es esa proteína que nosotros tenemos en el patógeno, en este caso el virus del papiloma humano. Si la célula ya despertó, entonces ya vas a tener memoria por mucho tiempo, a lo mejor incluso el resto de tu vida. Si la célula B no ha despertado, entonces no tienes memoria y va a desaparecer la inmunidad con el tiempo. Entonces, las vacunas que solo necesitan una aplicación, con una es suficiente para despertar estos linfocitos B y las células de memoria. Si necesitas 3, entonces 3 son las que se necesitan para despertar las células del sistema inmune. Si tú recortas y es bueno, solo uso 1 o solo uso 2, es muy posible o el riesgo es muy alto de que disminuya con el tiempo la inmunidad y llega un punto al que ya la vacuna no está funcionando. Por eso los esquemas están preestablecidos de cada una de las vacunas y cada vacuna es diferente. Sí, es correcto. Y una situación es que de repente ha pasado que las pacientes más jóvenes de entre 9 y 13 años que solo se han aplicado 2 vacunas, de repente solo se pusieron una y se les pasaron esos 2 meses. Hay algunas indicaciones en ciertos grupos de pacientes, pero ahí tendrá que ser valorado, en los que si hay, o sea que si se pasó de los 2 meses, ahí pudiera pasar que no tenga que repetir todo el esquema, sino que aplicar una tercera dosis es adecuado en pacientes, o sea, es una situación en especial en pacientes de 9 a 13 años, que en ocasiones por alguna situación la mamá no pudo llevar a la hija o al hijo pues a la vacunación y entonces se pasaron los 2 meses y entonces bueno, habrá que poner una tercera vacuna para no dejar de esto de lado, ¿no? De que no se haya despertado el sistema inmune adecuadamente. Y hay una situación también en la cual se ha estudiado la aplicación de una última vacuna o como una vacuna extra, digamos, como un refuerzo, se le dice dosis de recuerdo. Y esta dosis de recuerdo se ha estudiado, sin embargo, todavía hasta este momento no ha habido estudios concluyentes que digan, sí, este es el porcentaje de protección extra que se le da al paciente y tampoco han sido esclarecidos cuáles son los casos especiales en los que es mejor ponerla y si un paciente que no esté inmunocomprometido se vería beneficiado de ella. Correcto.
Ahora, una persona decide vacunarse, decide vacunar a su hijo o hija, ya llegan, aplican la vacuna. Primero que nada, ¿cómo se aplica la vacuna? ¿Es una vacuna normal? Sí, ¿Intramuscular? ajá, exacto. Existen dos formas de presentación de esta vacuna. En una es un polvo, viene una presentación en polvo, y la otra es una jeringa prellenada o prerellenada. La presentación en polvo debe de llenarse o agitarse junto con una solución estéril, claramente, y de preferencia ser aplicado por un profesional de salud, ya sea una enfermera o un médico general o un médico especialista. La vacuna se aplica de forma intramuscular. Hay dos formas de aplicarla: en la parte superior deltoidea, que es en la parte del brazo, exactamente. En esta zona que nosotros levantamos podemos identificar una separación del músculo. Bueno, en la parte media, inmediatamente por arriba de ese punto, se aplica la vacuna. Y la segunda es en la parte superior del glúteo. Puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, en la cara anterior del muslo. Y es indistinto si se aplica del lado derecho o se aplica del lado izquierdo. Normalmente yo, cuando aplico las vacunas, les pregunto cuál es la mano dominante y entonces se las aplico en el otro brazo, ¿no? Para no evitarles que la mano dominante esté molesta, ¿no? Y pues finalmente la jeringa prerellenada es la presentación más común, es la más cómoda para el médico y para los pacientes, pero ambas son totalmente adecuadas para la aplicación y es intramuscular. Y posterior a la aplicación, ¿qué eventos adversos se puede esperar en un paciente que recibe la vacuna? Los eventos adversos más comunes y los que siempre, bueno, lo primero, ¿no? Dolor en la zona de la aplicación. Entonces, sí va a haber dolor en la zona y puede haber dolor en todo el brazo. O sea, pacientes muy sensibles sí tienen que estar avisados. Existe o ha habido situaciones en las cuales hay pacientes que se ponen súper nerviosos y esta cuestión psicogénica, le dicen, puede influenciar en la aplicación de la vacuna, ¿no? Hay pacientes que se ponen súper nerviosos y requieren como de una preparación, exactamente. Entonces puede haber a veces hasta desmayos cuando el paciente, antes de ponérselas y ya puestas, ¿no? Entonces sí hay que hablar con el paciente para preguntarle si ya había estado en una situación como esta y si ya le había pasado. Eso es algo que comparte con todas las demás vacunas, ¿no? Sí, claro, no es específico de la vacuna. Y a todos nos tocó que nos vacunaban para COVID y había alguien por ahí que estaba súper nervioso y entonces le dolía mucho o se desmayaba o algo así. Entonces eso es, digamos, lo comparten con otras vacunas. El segundo evento adverso más frecuente es el dolor de cabeza. Puede venir dolor de cabeza y esos son los dos eventos más frecuentes, o sea, los muy frecuentes. Claro. Y los eventos frecuentes, o sea, que no son tan frecuentes, pero sí pueden llegar a pasar, son un poco de náusea, un poco de hinchazón en el brazo, comezón en el brazo o enrojecimiento del brazo, pero es realmente menos náusea, ya lo comenté, pero es menos frecuente, o sea, solamente frecuente a secas. Entonces, todas estas cosas sí hay que comentarlos con los pacientes para que no se asusten en caso de que llegue a pasar, ¿no? Claro. Y por supuesto, cualquier cosa que no sea lo que acabas de mencionar, habría que consultar con el médico para ver que no sea otro evento adverso raro. Exactamente. Hay eventos adversos raros que son también propios de la vacuna, como el vómito, o sea, puede llegar a dar vómito, parálisis de las piernas, de los brazos, puede doler el abdomen, pero todos estos eventos no deben de ocurrir frecuentemente, o sea, esto es muy poco. Sí, exacto, y siempre debe haber comunicación con el médico. Y otra situación, generalmente este tipo de eventos adversos se presentan, la mayoría de ellos, dentro de los primeros 15 minutos de la aplicación de la vacuna. No es como que me apliqué la vacuna, estuve ahí, me dieron, ¿cómo se llama? Mi receta, platiqué, me despedí del médico, pagué, llegué a mi casa. Exacto, no. O sea, una vacuna inmediatamente te va a decir, o sea, hey, estoy generándote un daño. Entonces, dentro de los primeros 15 minutos, lo ideal es que el paciente esté esos 15 minutos después de la aplicación ahí con el médico
para la vigilancia, para ver que no le vaya a pasar nada y para que en cualquiera de los casos, si llega a haber una reacción anafiláctica, que también puede llegar a pasar, inmediatamente tener también el médico que lo va a poner medicamentos listos para aplicarlo inmediatamente al paciente que sí generó una reacción inmunológica más fuerte, ¿no? Más severa. Y de nuevo recordando a todos los que nos vacunamos contra COVID, que somos casi todos en el planeta, que nos inyectaban, al menos en México lo que se hacía, y era como la manera correcta, te inyectaban y luego te pasaban a un lugar para que estuvieras sentado unos 5 o 10 minutos para ver que no tuvieras ninguna reacción, que te sintieras bien y te ibas a tu casa. Y la gran mayoría de los pacientes no presentan reacciones versus básicamente nada y tampoco versus las vacunas. Entonces, bueno, básicamente esto es... ¿Algo más que quieras agregar de la vacunación? Bueno, hicieron algunas preguntas en el chat de... Ajá. Ahorita voy a leer las preguntas, pero... Algo extra, bueno, reforzar el impacto que tiene la vacunación sobre las infecciones de virus de papiloma humano. Muchos pacientes dirán, bueno, pues si solamente protegen contra de estos 4 genotipos, ¿qué pasa si yo no tengo ninguno de los genotipos que menciona la vacuna, ¿no? Existe protección o cierta protección en contra de de los otros genotipos de virus de papiloma humano, y uno dirá, bueno, si existe cierta protección, entonces no vale tanto la pena. No, esta cierta protección no es que a lo mejor va a llegar al 97%, pero sí aproximadamente va a llegar entre un 30 y un 40%, lo cual es bastante bueno. Entonces, el hecho de que no tengamos todavía las herramientas o la vacuna para los otros genotipos, también nos protege en contra de que en otra relación sexual con la misma pareja o con otra pareja sexual nos lleguemos a infectar nos lleguemos a infectar de estos genotipos que sí tenía la vacuna. Entonces, el hecho de que sea el genotipo más frecuente o que sean los genotipos más frecuentes, no porque ya tengamos otro genotipo, no hay que vacunarnos. O sea, al contrario, imaginemos que no hay infección y que aún así nos necesitamos vacunar en contra de esos genotipos. O sea, la realidad es que el virus del papiloma humano actualmente infecta a más del 97% de la población mexicana. No estoy hablando de Latinoamérica, pero Latinoamérica también tiene índices altos de infección por virus del papiloma humano. Europa tiene muy bajos índices de virus de papiloma humano, entonces no es como que haya que aún así hay vacunación, o sea, tienen una muy buena vacunación, pero la realidad es que hablando aquí en México, o sea, tenemos índices altos de infección, la probabilidad de que nos lleguemos a infectar en todo a lo largo de nuestra vida es alta, entonces vale la pena protegernos porque el impacto es en contra de lesiones precancerosas, de ano, de vagina, de vulva, de cervix, y estoy hablando de, obviamente, sus respectivos, ¿no? Varones, ano y pene, que el pene tiene menos riesgo de cáncer, pero también lo tiene. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, de todo, ¿no? Cervix, ano, vulva, vagina. Y la realidad es que pacientes que no tienen antecedente o infección en ese momento, mejor dicho, vamos a mencionarlo así, y no infección, discúlpenme, pacientes que no tienen lesión ni visibilidad de virus de papiloma humano en Papá Nicolau, o sea, pacientes, vamos a ponerlo más sencillo todavía, Papá Nicolau negativo, colposcopía negativa, biopsia negativa, pero hay PCR positivo, sabemos que tenemos el VPH, pero todos mis estudios, el resto salieron negativos. Esa paciente, poniéndose la vacuna, tiene prácticamente un 100%, o sea, prácticamente un 100% de protección en contra de las lesiones de alto grado y de cáncer cérvico-uterino, anal, vulvar y vaginal. Entonces, y en el caso del hombre, anal, ¿no? Y digo, de pene no se menciona tanto en los estudios porque es de menos frecuencia, pero digo, es realmente bastante bueno el porcentaje que da la vacunación en cuanto a protección, ¿no? Correcto. Entonces, parece pasamos algunas de las preguntas de nuevo que hicieron a lo largo de la semana. Número 1, preguntan, ¿por qué la aplican aquí en México solo a los adolescentes si el manual indica que es para ambos, hombres y mujeres?
Ah, ¿se refiere a adolescentes mujeres? Sí, porque es solo a adolescentes mujeres, digo, ya lo platicamos en sesiones pasadas. Sí, sí. El gobierno lo aplica de esa manera porque la manera en la que el gobierno decide a quién se aplica es lo que te da el mayor retorno de la inversión. Es decir, el dinero que yo le meta a la campaña de vacunación va a traducirse en mayor ahorro a IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, todas estas públicos, si yo se lo aplico a mujeres. A hombres también les ayudaría, pero no recupero el dinero, entonces no lo voy a hacer de esa manera. Eso pasa en todos los gobiernos, cada sistema de salud público decide de acuerdo a sus propios criterios y su propio presupuesto a quién vacuna y a quién no vacuna. Entonces, por eso en el sector público solo lo aplican para mujeres, básicamente niñas y adolescentes, pero niños y adolescentes hombres y personas mayores también se benefician mucho de la vacunación contra virus del papiloma humano. Bueno, aquí pidieron un video sobre poliomielitis, esperemos pronto de estar trabajando en eso. ¿A partir de qué edad es recomendable ponerse la vacuna de VPH? Yo ya lo explicaste. 9 años. Vacuna de VPH a partir de los 9 años. Es la recomendación. Sería lo ideal. ¿Puede aplicarse la vacuna una vez iniciada la vida sexual? Sí se puede aplicar. Lo ideal es que seas hombre o mujer, no sé quién lo haya preguntado. ¿Una mujer? Una mujer. En el caso de que eres una mujer, idealmente antes, pero bueno, si ya hay vida sexual activa, nada más hay que verificar que en el Papá Nicolau no haya lesión, en la colposcopía no haya lesión y adelante. ¿Cuántos tipos de VPH hay? Híjole, más de 200 fenotipos. ¿Edad? Los más frecuentes, como habíamos dicho, 16, 18, que son los más oncogénicos, y 6 y 11, que son los que generan más verrugas genitales. Y algo también que se mencionaba en videos pasados, que ya lo platicamos, es más del 95 o 97% de todo el cáncer uterino y de todas las verrugas son causadas por estos genotipos que están incluidos en la vacuna. Entonces, aunque haya 200, el hecho de tú protegerte contra estos 4 o el más ampliado contra estos 9, te protege en contra de todos los cánceres que mencionamos. Anal, vaginal, vulvar y... Es de las protecciones más importantes. Sí. Y también, como el virus del papiloma humano, estos genotipos solo se transmiten de humano a humano, no hay otro reservorio. Si todo el mundo estuviera hoy vacunado y ya no hubiera dónde puede saltar el virus, entonces básicamente esos genotipos se extinguirían. Eso es algo que sucede con muchos virus, el virus de hepatitis C, el VIH. Si nosotros lográramos que se cortara a cero la transmisión, esos virus dejarían de existir y ya no tendríamos ese problema. Entonces, bueno, ese es, por supuesto, el objetivo. Exacto, el sueño. Es el sueño. ¿La edad máxima de aplicación de la vacuna? La edad máxima, en lo personal, o sea, 46 años en hombres y en mujeres, todavía hay oportunidad de la vacunación, pero por guías, justamente de lo que hablábamos, cosas que le conviene al final de cuentas al gobierno, está indicado en varones hasta los 26 años y en las mujeres hasta los 46 años. ¿A dónde se puede acudir para que vacunen a niños, niñas, a un paciente? Puede ser en medicina particular, o sea, el médico privado ginecólogo, urólogo puede hacer la vacunación, puede hacerse en centros de salud o en las clínicas u hospitales del sector salud. Los ginecólogos y los urólogos son los que tienen más conocimientos acerca de la vacuna. Entonces, en lo personal, o el médico general de la clínica, pero pues bueno, todos sabemos que cuando acudimos a los centros de salud, nosotros, es importante que como pacientes le hayamos echado una leidita a qué es lo que nos puede llegar a pasar, porque en ocasiones podemos encontrarnos, pues no quiero decir, pero a lo mejor con falta de información acerca de los efectos adversos, acerca de si estoy en adecuadas condiciones para ponerme la vacuna. Entonces, si ustedes me preguntan quiénes son los mejores o los indicados o las personas indicadas para la aplicación de la vacuna de VPH, yo diría que son los ginecólogos en el caso de los pacientes que ya iniciaron vida sexual activa. Si tú me preguntas una niña de 10 años que no ha empezado vida sexual activa, bueno, entonces en el centro de salud sin ningún problema, con sus 15 minutos de descanso y revisión de que no haya ningún efecto adverso y perfecto. Pero si es una paciente de 16 años que ya tiene vida sexual activa,
Entonces sí, lo recomendable es ir con un ginecólogo, revisarlo, el cervix y todos los genitales para verificar que no haya una infección activa, y entonces con toda tranquilidad sabemos que nos va a proteger en un gran porcentaje y aplicarla. En el caso de los varones, acudir con un urólogo para que este urólogo nos oriente, haga la revisión igual de genitales, pene, ano, que no haya lesiones, no haya verrugas, y entonces perfecto. Si hay estas lesiones, recuperar, tratar las lesiones, recuperar el sistema inmune, y después de eso, a la brevedad, en cuanto ya salga Papá Nicolau o citologías negativas, adelante, a aplicarla. ¿Hay un límite de tiempo entre dosis de la vacuna? Ya lo planteaste un poquito, pero... Sí, 0, 2 meses y 6 meses. Si alguna se retrasa, ¿hasta cuánto se puede retrasar? No más de un año. En el caso de las 3 vacunas que se aplican a partir de los 14 años, o las 3 dosis, no se puede retrasar más de un año. La aplicación de ninguna vacuna, de la segunda ni de la tercera dosis. En el caso de los niños entre 9 y 13 años, 13.12 meses, en esos casos, si se retrasó la vacuna, la segunda aplicación, lo ideal, y que no haya pasado más de un año, pero que se retrasó más de 2 meses, lo ideal es aplicar una tercera dosis. Preguntan también nombres de las vacunas, ya te lo mencionaste. Gardasil 4, que es la Gardasil que tenemos aquí en México, y la Gardasil 9. Perfecto. Me parece que con esto ya tenemos todas las preguntas de las sesiones pasadas. Voy a hacer, adelante. Me hicieron a mí unas preguntas, ya contesté varias coinciden con lo que preguntabas. Me preguntaba una señora que su hija tenía 12 años, pero que no había podido vacunarla, le tocaba la aplicación en la pandemia. No se pudo vacunar, la niña tiene 12 años, entonces esta niña le tocaría, si no ha iniciado vida sexual activa, directo a la aplicación de vacunas. Ejemplo, a partir de hoy, que es 22 de marzo, abril, mayo. Y en ese momento la segunda vacuna, en mayo, 22 de mayo la segunda aplicación, y sin ningún problema. Preguntaban también si yo aplico la vacuna. Sí aplico la vacuna. Igualmente, generalmente la aplico con su previo Papá Nicolau, o en pacientes que ya se hicieron su Papá Nicolau y que solicitan posteriormente la vacuna, se las aplico con todo gusto. Perfecto. Entonces pasamos a las preguntas del día de hoy, de la sesión del día de hoy. Un saludo a todos los que están conectados, a todos los que siguen por acá. ¿Puedo indicar nuevamente qué estudio realizar antes de aplicarse la vacuna? Entonces, ¿cuáles son los estudios que hay que revisar antes de la aplicación de la vacuna? Primero, que no soy alérgica a la levadura, eso es primeritito. Segundo, revisar que no haya lesiones visibles por Papá Nicolau o por colposcopía, a pesar de que tengamos VPH en PCR o antecedente. Ya sabemos que tenemos VPH, pero Papá Nicolau normal, colposcopía normal, se debe de poner la vacuna. Perfecto. Esta dosis aplica también para hombres. Creo que se refieren a la dosis extra, como la dosis de recuerdo. Sí, en el caso, por ejemplo, pero como repetíamos, no hay todavía evidencia exactamente de la aplicación de recuerdo. Sin embargo, sí ha habido casos de pacientes que están inmunocomprometidos, o sea, que ya se pusieron las 3 dosis, y hay pacientes que tienen inmunocompromiso, y literalmente son pacientes que tienen mucho miedo de recaer en una lesión. A ese grupo de pacientes, pues evidentemente se platica todo, ¿no? Otra vez el riesgo, la efectividad que podría llegar a tener, y si el paciente está de acuerdo y el médico también está de acuerdo, pues se pone la dosis de recuerdo. Y ahí solo también como comentario, de pronto pensamos que los pacientes con inmunocompromiso, que el sistema inmune está bajo, es muy raro o no nos toca.
pero solo recordando algunas de las causas que podrían estar asociadas a inmunocompromiso en la población que se vacuna. Por supuesto, la diabetes, tanto la diabetes mellitus tipo 2, especialmente mal controlada, como pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que justo da en niños en estas edades, un paciente que haya recibido un trasplante, un paciente que tenga cáncer, especialmente cáncer de la sangre, un paciente que tome esteroides por alguna enfermedad autoinmune, un paciente que tome algún otro tratamiento para enfermedades autoinmunes. Todos estos pacientes tienen sistema inmune muy bajo, evidentemente, y entonces cuando nosotros los vacunamos, es posible que con los esquemas tradicionales de vacunación, digamos, no agarre bien la vacuna, no prenda este sistema inmune como debería prender. Entonces, en esos casos, platicando con el médico tratante, viendo cómo está el sistema inmune y el riesgo que tiene el paciente, es que se decide cuántas dosis, cómo y qué esquema. Correcto, exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa con las relaciones orales? ¿Cómo saber si tengo papiloma ahí? En el caso de las relaciones orales puede realizarse igual una citología por medio o una PCR, que sería lo ideal, en cavidad oral, y lo ideal también sería que la pareja también se revise, o sea, que ambos, literalmente, cuando hay un antecedente, un riesgo, a veces da miedo, a veces da pena, pero es una pena que no debería de darnos, porque dice uno, bueno, pues si el riesgo de contagio está ahí entre uno y otro, pues entonces deberían los dos hacerse responsables, así como tú tienes esta duda que es totalmente comprensible. No habría de darnos pena, no debería de darnos pena ir con la otra persona y decirle, oye, ¿cómo te lo explico? Pero tengo esta duda, ¿no? ¿Por qué no vamos y nos hacemos los estudios? O sea, correcto. Tengo miedo. De acuerdo. Ahora, preguntan también, ya lo mencionaste, ¿cómo se llama la vacuna que protege de 9 serotipos? Gardasil 9. ¿Cuánto tiempo después de aplicada la vacuna se puede decir que ya hay inmunidad? Un mes. Un mes. Un mes de la última dosis. A partir de la primera dosis empieza el proceso de inmunidad. Generalmente, conforme se va poniendo una vacuna, 2 vacunas, 3 vacunas, se logra el aumento del porcentaje de la activación inmunológica. Generalmente va de un 36, 65% hasta llegar al 96% de protección. En algunos casos, la protección en contra de los genotipos en inmunidad promedio, o sea, digamos, no pacientes, o mejor dicho, pacientes por arriba de 14 años o ya con actividad sexual, la protección puede llegar, ¿cómo se llama? A veces entre el 80 y el 85%, pero mucho depende del sistema inmunológico del paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, no se debe de poner, esto es una situación muy importante, ya lo había mencionado, pero no debe de ponerse en pacientes que tienen fiebre, por ejemplo, o un proceso infeccioso agudo, ¿no? En ese grupo de pacientes vamos a lograr un 80% de protección, entonces en ese caso no. Hay que esperar, hay que recuperarnos y entonces ya que el sistema inmune esté recuperado, pues ahora sí podemos aumentar nuestro sistema inmunológico y mejorar la protección de la vacuna. Pero en pacientes, por ejemplo, que están entre los 9 y los 13 años, 12 meses, ese grupo de pacientes es el que más se ve beneficiado y puede llegar a valores hasta más por arriba del 90% de protección. Perfecto. Y por supuesto la protección completa de la última dosis un mes después. Para sí, correcto, toda la protección. Exactamente. Para tener toda la protección, al mes estamos listos. Buenas noches. Como en mi país hay la vacuna Gardasil cuadrivalente, ¿me puedo vacunar? Tengo 48 años y mi hija tiene 25 años. Ella tiene síndrome de Down, no tiene vida sexual. Ok, sí. ¿Cuántos años 48. tiene ella? Ella 48 y la hija 25. Tiene 25. En ese caso, totalmente, la hija se puede vacunar sin ningún problema. En el caso de ella, tiene 48 años, te puedes, o sea, yo me la pondría, sí te la puedes poner, pero a sabiendas que la inmunidad que va a producir la vacuna va a ser más baja. Y también recordar que un paciente con síndrome de Down, naturalmente, como parte del síndrome, su sistema inmune no trabaja igual de bien. Esa es una de las causas no frecuente, pero habitual de inmunosupresión. Sí. No es tan severa, por supuesto, como un cáncer de la sangre o como
una diabetes mal controlada, pero también el sistema inmune no trabaja tan bien. Pero justamente esto que acabas de decir es súper importante porque ¿qué pasa entonces si esta paciente no se la pone? Porque dices, bueno, es que no le va a hacer tanto efecto, mejor ¿para qué se la pongo? Bueno, pues es que si le da el virus del papiloma humano por una u otra razón y de repente desarrolla una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, así se puede ir a una lesión intraepitelial de alto grado y posteriormente, bueno, claro, es historia. Entonces lo ideal es vacunar. ¿Cada dosis de la vacuna tiene la misma sustancia o son diferentes? Todas son iguales. ¿Qué precio tiene la vacuna? Digo, sé que es difícil, cada país es diferente, cada estado es diferente, cada región es diferente. Sí, normalmente los costos de la vacuna varían porque evidentemente depende de dónde se consiga, si es con proveedor, si es en farmacia, si es en el centro de salud, pues claramente es de forma gratuita, pero normalmente el valor de la vacuna varía entre los 2.900 pesos y entre los 4.900 pesos. O sea, hay este rango de costos de la vacuna. Si quieren más información acerca de la vacuna, les vamos a dejar un teléfono en la descripción de este video para que ustedes soliciten costos y tengan una idea más o menos pues más clara, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, pues ¿cuánto me va a salir aplicarme las 3 dosis o las 2 dosis de mi hija? Pero les digo, el número telefónico es el 55 44 32 15 19. Ahí pueden pedir información, pueden preguntar acerca de los costos de la vacuna y de la disponibilidad, que generalmente es bastante buena. Entonces, y también, importante recordar, este es un rango, con el paso del tiempo siguen viendo este video, a lo mejor el precio ya es completamente diferente, sí, en otros países, en otras regiones. Usualmente las clínicas tienen como campañas en las cuales disminuye el precio de la vacuna, entonces sí, también pueden buscar, preguntar y aprovechar esas. Sí, además los costos, yo no sé qué es lo que pase, pero la verdad es que conforme ha pasado el tiempo, digo, todo ha subido muchísimo, pero yo recuerdo que en el 2017 aproximadamente el costo de la vacuna estaba aproximadamente como en 2.500 pesos y se ha ido elevando conforme de repente los proveedores, no, pues que ya estén tanto, y dice uno, ¿qué le voy a decir al paciente que ya es su segunda vacuna, que ahora le va a salir en 200 pesos más? O la verdad es que vale la pena ponérsela ya. Además se encareció muchísimo el costo cuando dejó de producirse la otra vacuna. No sé qué fue lo que pasó, pero dejó de distribuirse, de producirse y se acabó, que era la vacuna Cervarix. También bastante buena, con una efectividad buenísima, también por arriba del 90%. Solamente contenía 2 genotipos, el 16 y el 18, los oncogénicos, pero al final de cuentas también era una muy buena opción y la dejaron de producir y entonces al ser Gardasil la única vacuna, ¡pum!, o sea, se fue para arriba. Una vez más, Cristina menciona, ¿debo aplicar Gardasil 5 para lograr una mejor prevención? La paciente, creo que él tiene la pequeñita, bueno, la paciente de hija de 25 años con síndrome de Down, dice Gardasil 5. Sería Gardasil 9, ¿correcto? Ajá, sí, la Gardasil 9 contiene 9 genotipos, contiene el 6 y el 11 que protege en contra de verrugas y tiene 7 genotipos en contra de cáncer, en contra de genotipos altamente oncogénicos. Entonces, claramente es mucho mejor que la Gardasil 4. Si vives en Estados Unidos o tienes oportunidad de aplicar la Gardasil 9, adelante. Y solo para aclarar, solo hay Gardasil 4 y 9. 4 no y hay 9. Gardasil 5. No, yo creo que fue un error de dedo. Sí, pero 9 es pues la que te va a dar mucho más efectividad o más control sobre. Ahora, algo que no preguntaron en ningún lado, no lo vi, pero solamente para aclarar, una vez que una paciente o un paciente ya están vacunados, ¿se deben seguir haciendo estudios de detección de VPH y de lesiones? Sí, correcto, porque a pesar de que se protege en contra del virus, el hecho de que, ¿qué es lo que va a hacer la vacuna? Pues va a evitar que tú tengas una lesión de alto grado. Una lesión de alto grado
de alto grado de llegar a un cáncer, ¿no? Porque los altos grados, lo vamos a llamar así, los altos grados o el NIC, que oímos también NIC 2 y NIC 3, que es neoplasia intracervical, grado 2 o grado 3, que corresponde a la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Todas esas lesiones son las que se consideran lesiones precancerosas, o sea, un paso antes del cáncer in situ o microinvasor y un paso antes del cáncer diseminado. Entonces, aquí la situación es que todas las vacunas nos protegen en contra de estas lesiones. Sin embargo, como ya lo hablamos, existe un pequeño porcentaje que no está cubierto, que la vacuna no cubrió. Hablamos del 96%, del 97%, pero existe un pequeño 3%, un 4% en el cual no estamos protegidos. Y este 4% puede hacerse más grande si nosotros padecemos diabetes y nos baja nuestro sistema inmunológico. El embarazo, o sea, sí, cuestiones o situaciones en las que nosotros no teníamos previstos y nos infectamos y entonces crece más la infección y entonces esto puede dar pie a que en este 3 o 4% nosotros desarrollemos un problema más grave, o sea, pasemos de una lesión que no es precancerosa a una precancerosa. Entonces, a pesar de que nos protege en contra de las lesiones precancerosas, no por eso significa que no vamos a tener una atipia celular escamosa de significado incierto, por ejemplo, que es el famoso ASCUS, no sé si les suena, pero esa atipia celular puede llegar a aparecer y nos está dando un foquito rojo de aguas. Aquí qué está pasando, o es una infección bacteriana, o es una infección vaginal por hongos, o es una infección viral. O sea, a ver, chécate, ¿no? Es como yo le digo, es el foquito rojo. Y después de ahí vienen las lesiones intraepiteliales de bajo grado, que no se considera como tal lesión precancerosa y que es el análogo o es como está a la par de la neoplasia intracervical grado 1, ya se los explicará mejor o lo explicaremos en otro video, pero estas lesiones son a la par. Y entonces podemos desarrollar algo así ya vacunados. Podemos generar o presentar una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que no es precancerosa, teniendo una vacuna, pero en condiciones alteradas de nuestro sistema inmunológico. Por eso es importante que todas las pacientes que ya incluso hayan recibido la vacunación se empiecen a se empiecen a revisar cada año, y si tienen 3 papanicolaos negativos, no ha habido cambio de pareja sexual, no ha habido presencia de relaciones sexuales de riesgo o alguna otra alteración, entonces estas pacientes pueden esperar y hacerse su próximo papanicolao hasta dentro de 3 años. Entonces, toda esta vigilancia, todos estos datos, estos tips, claramente se los va a dar el experto, ginecólogo, urólogo, ¿no? Bueno, casi debemos terminar, pero nos llegó una súper pregunta. Hace 2 años me quitaron varios pólipos y hace 1 año me comencé a aplicar la vacuna hasta que termine las 3 dosis. ¿Me deben seguir revisando? Sí, claro. Sí hay que revisar, sí hay que seguirte revisando. Probablemente debe estar más enfocada la revisión en cuestión de los pólipos, que ahí creo que te refieres a las verrugas. No se dice pólipos. Puede ser que te refieras a verrugas, que sí, yo pensaría que son verrugas. Es como el nombre que aquí usamos en México. Solo para cerrar, para aclarar, pólipos y verrugas son cosas diferentes. Sí, pólipos, los pólipos son, generalmente se le llama pólipo a un apéndice o una bolita, por decirlo así, que sale proveniente de una glándula. Esos serían los pólipos. Y los pólipos más conocidos en las mujeres son los pólipos endometriales o en mucosas. Sí, sí son verrugas. Son verrugas. Entonces, en el caso de las verrugas, sí, hay que seguirte revisando más dirigido hacia las verrugas, porque parece ser que no has tenido, supongo, ninguna lesión cervical. Sin embargo, las revisiones cervicales deben de seguir.
¿Por qué? Porque ya tuviste el antecedente de ese tipo de lesiones, de verrugas, o en el caso de alguna otra paciente, si ya hubo antecedente de una lesión intraepitelial, o el médico debe dirigirse hacia esa parte, ¿no? O sea, hacia esas lesiones, porque siempre el antecedente de una lesión trae consigo el riesgo de que se presente nuevamente por justamente este 3-4% que queda descubierto con las vacunas. Perfecto, muy bien. Con esto ya es hora, son 6:09, hemos estado más o menos una hora en esta transmisión. Recuerden que tenemos... como agua. Sí. Recuerden que tenemos transmisiones previas en las que hablamos de generalidades de BPH, diagnóstico y demás. Y Sí. tenemos todavía una transmisión más en la que vamos a hablar específicamente de tratamiento. Ya que lo tenemos, ya que sabemos que está ahí la lesión, Sí. ¿qué se tiene que hacer para Sí. dar el tratamiento? Cómo se pueden quitar las verrugas, cómo se puede mejorar, cómo puede mejorar la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, qué se tiene que hacer si allá hay una lesión intraepitelial de alto grado, qué se debe de hacer porque tiene solución un cáncer in situ, específicamente con ciertas medidas. No vamos a mencionar las medidas, vamos a lo mejor a dejar algún enlace de dónde sacamos o de dónde está toda esa información, las referencias, pero ¿qué se debe de hacer en esos casos ya graves? ¿Qué se debe de hacer en casos en el que estamos así en la puntita o en el borde de la gravedad, entre la gravedad y podemos dar vuelta atrás? ¿Qué se debe hacer en esos casos, ¿no? Entonces, no se lo pierdan, va a estar padre, de verdad. Es una patología, es una enfermedad, es una infección súper común, súper importante. No hay que bajar la guardia, no hay que dejar de cuidarnos. Y como siempre, gracias por ver esta transmisión. Y ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información y esperen a que me pare para contarla. Ahora estoy Saludos, mucho más cuídense lejos. mucho. Gracias a Iguala por el set.